aquí. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Mirta Torres, directora provincial de Educación Primaria. Estás muteada, Mirta, ahí. Bueno, buenos días. Agradezco la invitación. Siempre es un espacio donde contar todo lo que está movilizando profundamente al mundo y al país, pero en mi caso voy a referirme particularmente a las niñas, niños y maestras y maestros del nivel primario, efectivamente movilizados por este año complejo, de modo que agradezco esta posibilidad de hablar con este público al que particularmente, como directora del nivel primario, necesito instarlos a la presencia colaborativa, a que compartan con maestras, maestros y equipos de conducción esta tarea de mirar lo hecho y ponerlo en paralelo con lo que a partir de lo que han hecho maestras, maestros y equipos, que es y ha sido un trabajo efectivamente denodado, ponerlo en paralelo, les decía, con las pocas o muchas devoluciones efectivas de las tareas que niñas y niños, pocas niñas y pocos niños, han logrado hacer llegar a la escuela como tarea cumplida. Nosotros sabemos que ha habido una insistencia y una consecuencia, consecuentemente trataron todos los miembros de los equipos escolares de hacer llegar propuestas de enseñanza a las niñas y niños de los diferentes años de la primaria. Sabemos que muchos los han recibido y que no todos los han hecho llegar de regreso a la escuela. Algunos lo han hecho de manera esporádica o intermitente, otros, pocos, han sido sistemáticos en la devolución de la propuesta y muchos otros o no han recibido o han recibido y no han hecho llegar esa devolución. Y me detengo en la devolución y en aquella producción recibida por la escuela por el tema que nos ocupa. Nos ocupa el tema de la evaluación. Y en este periodo de trabajo tan intenso nos ha faltado en muchos casos la posibilidad de darnos cuenta como docentes, como maestras y maestros, no hemos podido darnos cuenta de el punto de aprendizaje que logró nuestro esfuerzo de enseñanza. La presencialidad en ese sentido es reveladora. El producto el producto logrado por la enseñanza, es decir, en términos de aprendizajes de los niños, es un producto que se observa, que se descubre, que se indaga, que a veces logramos y a veces no,
pero es un punto de inflexión para que el docente tome la decisión generalmente espontánea, algunas veces pensada y planificada, otras veces a pura profesionalidad, la decisión de hacer un aporte, una intervención que tenga específicamente la intención de acercarse con esta nueva intervención de enseñanza al punto cercano, aproximado, en que notamos que están los niños. Una intervención por encima, alejada del nivel de acceso que tuvo cada niño a la propuesta de su maestra o maestro, ese alejamiento deja casi sin efecto la continuidad de la enseñanza, y si está por debajo deja sin efecto el desafío que significa para un niño o un adulto seguir aprendiendo. De modo que reconocemos que la distancia es un obstáculo para la percepción principal del rol del docente, que es ir viendo en qué punto están las niñas y los niños. Nos ha obstaculizado esa posibilidad, y las respuestas que en las escuelas se han recibido son respuestas esporádicas o sistemáticas, y cuando son sistemáticas generalmente también marcan ese punto de desigualdad del que hablaba Patricia. La niña o el niño que sostuvo la devolución de sus, digo tareas porque no encuentro otra palabra más apropiada, de las tareas realizadas, es generalmente el niño que tiene un sostén por el medio en el que vive, que ya produce un movimiento que lo acerca al aprendizaje. A veces el sostén es contextual, es de un grupo en el cual la circulación principalmente de la lengua escrita es natural, digamos, aunque la palabra no sea apropiada. Esos niños generalmente son los que pueden sostener la sistematicidad. Los otros, no solo por desvinculación relacionada con la posibilidad de tener celular, internet, netbook, sino también imposibilitados de recibir ese aliento que a veces da la palabra del papá, de la mamá, de algún adulto, de vamos, la tarea. De modo que esa distancia nos pone una distancia para evaluar, ¿sí? Nos impide evaluar la situación respecto de los aprendizajes que la escuela espera para cada uno de los años de la trayectoria escolar. Nos impide saber qué acercamientos los chicos han podido tener, porque retomo las palabras de Patricia, seguramente aprendieron muchas cosas de las cuales no tenemos registro, ¿sí? Y algunas de esas cosas seguramente se inscriben en lo que la escuela valora, pero los niños saben muchas cosas que la escuela no está preparada para valorar. Es decir, que van aprendiendo. Ese crecimiento del que hablaba Patricia es también una ampliación de los horizontes
de aprendizaje que las niñas y los niños fueron realizando. Y por otra parte, quiero revalorar esas pocas devoluciones que hemos recibido por parte de algunas y algunos niños. Los quiero revalorar porque son para la maestra o el maestro indicadores, ¿sí? Son algo así como, y en esto es necesario reunirnos en algún momento a mirar esas producciones que hemos recibido, porque son trazos, rasgos, huellas que nos permiten como advertir qué punto de acercamiento a lo que intentamos arduamente enseñar a lo largo de este extraño año 2020 son huellas de los niveles de acercamiento que los chicos han podido tener a lo que intentamos enseñar. Esos indicadores tenemos que valorarlos y hacerlos extendidos a la evaluación que hacemos de nuestra propia propuesta que tanto trabajo nos ha dado. Lo que quiero decir es que nos dan un punto de apoyo, ¿sí? Un punto de apoyo para evaluar muchas cosas. La cercanía de la propuesta al punto en el que los niños estaban cuando esta inesperada definición de del necesario aislamiento, ¿sí? Era tan inicial el inicio del año escolar, era tan joven, tan reciente, que casi no tenemos registro de a quiénes les enviamos tarea. Entonces, nuestra primera evaluación, y evaluar no quiere decir castigarse ni sentirse cometí un error, sino simplemente fueron como tentativas para acercarnos al punto en el que incluso ignorábamos en que estaban los niños. Esta situación, en algunos casos, de recibir la producción que las chicas y chicos hacían llegar a la escuela, los pocos que lo hacían llegar, estas producciones también nos movilizaban a hacer devoluciones. El proceso de adquisición de los conocimientos es un proceso espiralado. No es un proceso, no es una línea recta, es una espiral de sucesivos acercamientos. Vamos rodeando al contenido desde distintas miradas, los niños y nosotros. Vamos rodeando, vamos circulando hasta apropiarnos de ese contenido. ¿Por qué digo todo esto? Lo digo realmente por el retorno. El retorno de los chicos a la escuela, o aún la continuidad de este periodo de enseñanza a la distancia, tiene que conmovernos como escuela, como estructura escolar. Y en ese sentido el aporte de los compañeros y compañeras, los 3.000 y pico que nos están escuchando, es un aporte invalorable. Nosotros vamos a recibir la heterogeneidad más heterogénea que hemos visto en muchos años de docencia. La diversidad de acercamiento a lo que la escuela espera que se sepa, que los niños sepan en tercer año, va a ser una diversidad de una amplitud
que no podemos advertir todavía, ¿sí? Vamos a recibir niños en distintos puntos de acercamiento a lo que creemos que al ingresar en tercero un niño debe haber logrado. Y esa diversidad no es una diversidad absoluta de fulanito, de un niño, porque ese niño que va a llegar en tercero sin estar alfabetizado es un niño que debió o pudo haber estado ayudando a contar los alfajores que ponían en la bolsita para ir a vender por las casas del lugar donde viven. Ese niño que va a llegar no alfabetizado en tercero es un niño que seguramente ha tenido oportunidad de avanzar en una adquisición asistemática pero contundente de otros contenidos. Quiero decir con esto que el recibimiento tiene que ser un espacio de ojos abiertos. Fulanito no es un niño que no sabe nada, es un niño que no tuvo oportunidad de avanzar en su proceso de aproximación a la cultura escrita, pero que casualmente me doy cuenta, me esfuerzo en darme cuenta, por cuanto más tal vez que yo, sabe de cómo calcular el vuelto, la cantidad de alfajores, cuántos de la caja del mayorista, cuántas bolsitas voy a hacer, cuántas preparo. Ese niño puede haber tenido avances muy notables porque es la primera vez que acompaña al padre o a la madre o al adulto que esté con él, o es la primera vez que permanece tanto tiempo junto a un hermano de secundaria o de sexto año que está haciendo la tarea al mismo tiempo que él. Lo que quiero decir que hay una evaluación, y esa evaluación tiene que ser una evaluación que considere las desigualdades. Y en algunos casos, la palabra desigualdad es absolutamente negativa, siempre es absolutamente negativa. Pero en este caso, consideremos, por favor, la desigualdad de posibilidades de acercarse a algunas cosas y no a otras que tuvo cada niño. Quiero decir, no etiquetemos. Nosotros sabemos que la lectura y la escritura son definitorias en el nivel primario, ¿sí? Pocos maestros, ¿sí?, o maestras están tan preocupados porque el niño de cuarto no resta con dificultad o no divide. Pero si ese niño de cuarto no puede producir un escrito coherente y más o menos comprensible de 4 o 5 renglones, el maestro de cuarto está desesperado. Quiero decir que nos desafía esta desigualdad a reconocer que el tiempo de distanciamiento y aún el de desconexión no ha sido para todos los niños un tiempo donde cerraron las puertas del aprendizaje. Nuestros chicos siguieron produciendo algunos aprendizajes y esos aprendizajes hacen que al regreso, más allá de la categoría valorativa con que lo hayamos recibido, porque vamos a recibir un registro institucional que ustedes mismos van a trabajar en su elaboración. Vamos a recibir el año próximo, los chicos de sexto lo van a recibir en secundaria y los otros niños lo van a recibir dentro mismo del ámbito de la primaria. Vamos a recibir un registro institucional de
de la trayectoria escolar, donde no vamos a poder más que comentar, explicitar sobre qué contenidos no vimos producciones de los chicos, sobre qué contenidos vimos producciones de los chicos. Quiero decir que no podemos explicitarnos, expandirnos en un registro que lo que va a dar cuenta es particularmente de lo que vimos o de lo que no vimos. Y si vimos y si tenemos registro, reúnanse antes de definir una valoración. No quiero usar la palabra evaluación. El registro nos pide una valoración de la producción que recibieron de un estudiante de cualquiera de los años el 14 de abril y compárenla con la que recibieron el 20 de septiembre. Lo que tenemos que abusar en la escuela es la mirada sobre los pequeños o los grandes avances producidos entre la producción, perdonen la redundancia, de abril y la de septiembre. Porque, y ahí juega una variable que el maestro o la maestra tienen presente. Mira, cuando en abril me mandó esta escritura, le dije por WhatsApp, o por WhatsApp grabé un videíto porque les pasaba un montón, diciendo que si escribimos un cuento o reescribimos un cuento había una vez una nena que vivía en una casita cerca del bosque. Un día salió y entonces entre esa primera parte les expliqué en el video, donde hace el narrador una presentación en tiempo indefinido. Había una vez que vivía en una casita a un tiempo definido. Un día salió y se encontró con el lobo. Ahí va punto. Esto que la maestra o el maestro dijo en el videíto, ¿sí? Y que repitió en otro, y que va a repetir hasta que termine en sexto, y que el profe de lengua o de prácticas del lenguaje de secundaria va a tener que volver a repetir. Lo tomó, fíjate, lo tomó en la narración que le propuse en septiembre, puso un punto, no tan ajustado como para poner el límite entre el tiempo indefinido y la definición de que un día salió al bosque. Y quiero decir, hubo respuesta. Esta niña o este niño tomó en esta circunstancia adversa de escuchar el videíto que les mandé el día que el padre pudo cargar el celular, son indicadores de que los niños y las niñas han aprendido mucho en este periodo. Entonces, que el registro institucional de trayectoria escolar 2020 no se centre únicamente en la imposibilidad que la escuela tuvo de acceder a la observación de esos pequeños avances que la producción seriamente, detenidamente analizada revela, o que no pudimos hacer porque no tuvimos dos producciones para comparar. Quiero decir que la evaluación tiene que incluir en la mirada de los niños y sus aprendizajes las interferencias contextuales, las posibilidades de aprender otras cosas y no lo del punto porque celular no tuvo para recibir
o posiblemente haya aprendido cosas porque sí escuchaba leer cuentos, y en cambio no pudo aprender otras porque nunca terminó de acceder a las propuestas que su maestra o maestro le enviaba. Quiero decir, recibamos la responsabilidad de elaborar, de expresarnos como escuela, y por eso incluyo a las compañeras y compañeros que participan de este encuentro, esta valoración de expresar como escuela en un documento la situación respecto de la vinculación con la escuela y los aprendizajes que logramos observar en un niño o una niña, que signifiquen, que sean veraces, porque puede ser un documento que pase a otra institución y necesitamos que los colegas de otra institución vean nuestro registro donde digamos, no hemos podido observar si avanzó en su adquisición de la numeración, en sus posibilidades de conteo. Quiero decir, no juzguemos el contexto del niño, porque en realidad lo que podemos dar cuenta, ¿sí?, es de aquellos aspectos que en un marco en el que trabajamos por enseñar, ¿sí?, aquellos aspectos que habiendo trabajado por enseñar, no hemos tenido la posibilidad de descubrir el rastro, aunque sea una señal de los aprendizajes que un niño o una niña de cualquier año pudo lograr adquirir. Y que ese regreso a la escuela, en el modo y el tiempo que se produzca, nos permita, con ayuda de los equipos que ustedes integran, generar una experiencia escolar flexible, abierta. Esta circunstancia trágica de la pandemia nos está dando una oportunidad de, por este periodo 2021, intentar una escuela más flexible, menos graduada, más apropiada a los distintos talles, como si fuera ropa, que los niños van necesitando. Si no aprendió, si no avanzó en su alfabetización, generemos un espacio sistemático, ¿sí?, en el que nosotros no fallemos. Las escuelas siempre generan espacios cuando un niño de tercero no terminó de aprender a leer. Pero esos espacios suelen tener un inconveniente que es propio de la institución. No es culpa de los miembros que la integran, pero lo ayudamos a avanzar en esa posibilidad de leer y escribir un día, pero al otro recibimos un papá y al otro se nos generan, pensemos la escuela con una sistematicidad para este niño de tercero o de cuarto o de quinto, que no se desempeña con la destreza necesaria en lectura y escritura, tenga una posibilidad doble, ¿sí? La sistematicidad de que sea martes y jueves de 9 a 10, ¿sí?, es una sistematicidad, una atención intensa y además sincera. Vas a trabajar con uno de ustedes, con una maestra de primero que
todo el barrio sabe que si el nene la tiene en primer año, aprende a leer en octubre, esas que no sabemos cómo, pero enseñan, esa es una decisión del director, que ese maestro, esa maestra, los martes y jueves de 9 a 10, trabaje con estos 2 o 3 niños que no lograron adquirir la lectura y la escritura. Esa situación es positiva. Lo otro que tiene de positivo es que el niño o la niña sepan por qué, todos los compañeros sepan por qué vamos a trabajar con fulano, mengano, solano en lectura y escritura, y con otros niños vamos a trabajar en numeración los martes y jueves, porque este niño tiene que acordarse de venir el jueves, porque hoy trabajo con la seño que me va a enseñar a esto que me falta. Quiero decir, sinceremos, hablemos con los chicos, evaluemos que los niños y las niñas tienen registro de que no saben leer y que se espera que sepan. Y devolvámosle esa expectativa del Principito, ¿se acuerdan del Principito? El zorro le decía al Principito, viniste a las 4, mañana te espero a las 4 para empezar a ponerme contento desde las 3. Necesitamos que estas situaciones tengan lugar, pero además otra cosa, esta niña o este niño que 1 hora del martes y 1 del jueves trabaja específicamente en leer y escribir, no tiene que ser un niño de un grupo especial, vuelve a su aula, no es eterno. Cuando alargó sus primeros avances en lectura y escritura, necesitamos que siga el ritmo de sus compañeros con una mirada puesta en él, ¿sí? No son grupos eternos, son flexibles y son temporarios. Y una cosa más necesitan. Estoy hablando de los chicos de sexto también, de los de cuarto, de los de quinto. No es el ejemplo de la lectura, es el hecho de que no necesita atención focalizada para todo, sino para aquello para lo cual la necesita. Y además tiene que volver al aula con una posibilidad de mostrar, de darle oportunidad de que los compañeros vean también sus avances, y no solo los compañeros, su maestra o maestro. Mire, señorita, ¿sabe lo bien que hacemos con este niño el diálogo entre Gretel y la bruja? Cuando usted tenga un momentito lo vamos a hacer y ustedes hacen de bruja y la niña o el niño hace de Gretel, para que lo escuchen leer, para que recupere un lugar de prestigio en su grupo. Lo que les pido, lo que intento transmitirles, es que sabemos que vamos a encontrarnos con una desigualdad al desnudo. Preparémonos como institución escolar, en primer lugar, para que el registro institucional que dé cuenta de lo ocurrido en este año de mucho trabajo, ¿sí? No olvide la variable de aquellas cosas que no tuvimos oportunidad de observar. Cuando Eliana inició este encuentro, habló de acercar la enseñanza al aprendizaje. La manera de acercar la enseñanza al aprendizaje tiene un precedente, y es advertir
en qué punto del aprendizaje está fulanito. Advertir a grandes rasgos, ¿sí? Darnos cuenta de que está perdido, no pensar que en todo está igual aunque no lo hayamos visto. Tal vez produjo avances que no se reflejaron en la hojita que devolvió. Y al regreso, que ese registro diga esa verdad. No pudimos observar avances respecto a la resolución de problemas de proporcionalidad. No tuvimos oportunidad de observarlos. Por eso su trayectoria va a terminar siendo algo que necesita continuar con acompañamiento. Pero evaluemos las condiciones de ese acompañamiento. Tratemos de acompañar en aquello en que no lo etiquetemos como necesita acompañamiento. Necesita acompañamiento en problemas de proporcionalidad. Es un desafío para nosotros evaluar lo ocurrido. Es un desafío para la atención de los niños, para revisar un concepto que tanto circula en la escuela, que es el de la heterogeneidad, la diversidad, pero que no aparece en las planificaciones. Cuando el maestro pone la maestra en la planificación, ¿sí? Lectura de una novela por capítulos con el propósito de que recuperen lo anterior, de que sepan dónde dejaron, que adquieran la estrategia de volver atrás para saber quién es este personaje que vuelve a aparecer y no lo tengo presente. Para eso se trabaja novela en la escuela, además de para que conozcan Romeo y Julieta. Perdón, no es novela, quise decir Robin Hood. Quise decir Robin Hood. Bien, esa situación tiene que tener una bajada, la planificación general, con Mirta, Patricia y Miriam, ensayar en biblioteca la lectura de un fragmento específico porque necesitan fortalecer la lectura autónoma. Otra salida, con fulanito, menganito y no sé quién más, necesitan que me acerque cuando les pida que inventemos una aventura nueva de Robin Hood. Estoy hablando de quinto o sexto, ¿sí? No voy a extenderme más. La evaluación es un complejo procedimiento que la enseñanza requiere, ¿sí? Y es el complejo procedimiento de darnos cuenta, advertir, rastrear las producciones de abril y las de septiembre, darnos cuenta de a qué punto del aprendizaje tengo que acercarme. Y para eso a veces hay que recorrer las mesas, mirar las producciones, hablarlas con un colega. Para eso ustedes son buenos compañeros. Compañeros quiero decir de acompañar la mirada de las producciones, descubrir los avances, agarrarse de allí. Y también es una exigencia de revisar nosotros qué es avanzar en algunos contenidos. Todos sabemos qué es avanzar en primero y segundo año respecto de la adquisición de la escritura. Pero en quinto y sexto tenemos que revisar si sabemos
si tenemos presente qué es avanzar en la formación de los lectores y los escritores. A veces no es que lean bien en voz alta, salvo que estudien para locutores, ¿sí? A veces es que pesquen la ironía, ¿no? Entonces, eso también es un buen tema para evaluar. Tenemos claro que es avanzar un pedido final. Todo el esfuerzo, lo estamos diciendo desde el principio, es para primero, porque no tuvieron clases, y es para sexto, porque están en condiciones difíciles para enfrentar un salto de nivel. Retomo en esto una frase que es importante. Los chicos son de todos, y eso quiere decir que también son Miriam de secundaria. Pero ayudémoslos a que tengan un final fortalecido de sexto, y en eso les pido ayuda a los compañeros de los equipos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mirta.